Televisa presenta. Buenos días, soy Benjamín, grupo cuarto cuatrimestre de la preparatoria Univer para la materia de Historia de México 2. ¿Por qué creo yo que México es el mejor país de Latinoamérica? Bueno, para empezar, México tiene una gastronomía mega diversa. ¿A qué me refiero con esto? Tienen muchos tipos de comidas: tamales, pozole, enchiladas, variedad de comidas. También tenemos muchas bebidas. Tenemos el mezcal, el tequila, el pulque. Pero eso solo es en la comida. En la cultura, México también tiene mucha cultura. Se sabe que México fue el epicentro de casi todas las culturas que hubo antes de que nos conquistara España. Estaba la olmeca, la maya, la chichimeca, la teotihuacana, mexica, mixteca. Muchas de ellas siguen prevaleciendo. Mis bisabuelos siguen hablando náhuatl, de hecho. Mis bisabuelos vienen de San Luis Potosí. Mi abuela sabe un poco de náhuatl. A ver, eso es solo por parte de las culturas. Las tradiciones. Tenemos el 15 de septiembre, 15-16 de septiembre, tenemos el 2 de noviembre, tenemos otros días, como aquí en Tangancícuaro, tenemos el 15 de agosto para celebrar el Día de la Virgen. También tenemos el Día de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre. Tenemos muchos festejos. Ahora hablemos del mexicano. ¿Por qué venir a México es una buena idea? En tiempos de COVID no. ¿Por qué? Los mexicanos se sabe que son personas muy amables, la mayoría. Muchos turistas han dicho que cuando vienen a México se sienten extrañados de la cordialidad de los mexicanos, de su nobleza, de cómo se desenvuelven, de su pasión por recibir a las personas extrañas, como si fueran de su familia. Esas cosas hacen que México sea de los mejores o el mejor país de Latinoamérica. Pero pues esto no es para compararnos, solo es para decir: vengan a México, visiten México, no se van a arrepentir. Adiós. Plus, en México amamos. Hola a todos, mi nombre es Stephanie Madrigal Anaya y yo les vengo a contestar esta pregunta: ¿por qué México es el país más importante de toda Latinoamérica? ¿Por qué lo es? Principalmente porque México, para mí, México es el país más hermoso de todo el mundo, pero lo hace importante. ¿Por qué? Porque México está rico en una historia principalmente, porque desde que fue descubierto América, México es un país que lo caracteriza muchas cosas, aparte de todas las culturas que vivieron aquí, que está rico, como lo dije anteriormente, está rico en historia, está rico en culturas, en tradiciones. México es un país lleno de tradiciones, que el Día de Muertos, que muchas más tradiciones, que cada estado lo tiene, sus vestimentas, que cada estado tiene una vestimenta diferente. Pero alejándome poquito de todo esto, México es uno de los países con más turismo en toda Latinoamérica, una cosa que lo caracteriza, una cosa que México sobresale en ese sentido en Latinoamérica. Pero otra cosa muy principal, de México sale gente para trabajar en Estados Unidos, entonces también por eso México exporta a su gente o la inmigra para que trabaje en otros lugares para un bien común propio, ya que también que México exporta muchas cosas no solo a Latinoamérica, sino a todo el mundo. Por ejemplo, su fresa, su aguacate, cosas que México lo tienen. Entonces para mí México es un país muy importante, porque si tan solo tú vas a un estado puedes encontrar muchas cosas que en países enteros no lo hay. Por ejemplo, tú vas a Michoacán y está lleno de pueblos mágicos, está lleno de artesanos mexicanos que elaboran cosas de barro, cosas artesánicas, cosas que no las puedes encontrar en una tienda común. Entonces México está lleno de riqueza, porque cada estado tiene sus propias costumbres, sus propias tradiciones, y México es el mejor país de todo el mundo. Mi nombre es Rocío Varela Ábalos. Yo voy a decir sobre lo que viene siendo por qué México es el mejor país de Latinoamérica. Bueno, existen muchas características, tanto como ventajas y desventajas, el por qué México es el mejor país de Latinoamérica.
Una de las características que tiene es el de invertir, ya que el de invertir lo hace ser un mejor país, pero se preguntarán el por qué invertir. Bueno, ya que México tiene fortalezas, ventajas competitivas y está llamado a ser un país desarrollado, con la finalidad de obtener más inversiones, ya que esto significa que más empleos y en ese rubro nuestro país tiene buenos resultados. Existen condiciones favorables para concretar negocios, generar infraestructura y facilidades fiscales, ya que también dependerá de nosotros, de lo que hagamos los mexicanos de esta generación de los siguientes años más adelante, de alcanzar estas metas. Tenemos nuestros propios metas, tenemos retos, nuestros activos son mucho más que los pasivos y tenemos capital para alcanzar el desarrollo del país. Ya que en cierto caso en esto lo que viene siendo historia de México, si quieren saber más sobre historia de México, denle like a este video. México es un gran país, con toda su diversidad, oportunidades de empleo, lugares turísticos y demás. Es por esto que se convierte en el mejor país de Latinoamérica. Las condiciones favorables para hacer negocios, generar infraestructura, facilidades fiscales, así como también la estabilidad macroeconómica y la competitividad económica que ahora nos colocan en el lugar 51. Las amplias oportunidades que se ofrecen a los extranjeros de empleo, la actividad turística que cada vez crece más, las telecomunicaciones, con esto y mucho más, México sin duda es la potencia de Latinoamérica. ¿Por qué México es el mejor país de Latinoamérica? Es una muy buena pregunta. En mi opinión, México es el mejor país de Latinoamérica, ya que contamos con una muy buena gastronomía, unas tradiciones espectaculares como lo son el Día de la Independencia, el Día de Muertos. En lo personal es mi favorito porque se reviven muchos sentimientos, muchas emociones encontradas, también como lo son las fiestas patronales, que hacen fiestas en los pueblos hermosos que hay en México. Hay pueblitos mágicos que en lo personal son espectaculares. También como es conocido por sus lugares turísticos, lo más turístico de México serían las playas, santuarios de las mariposas monarcas en Morelia, también como lo son las pirámides. Todo centro turístico que puede existir en México es hermoso. Y pues, en mi opinión, México sí es el mejor país de Latinoamérica, por el simple hecho de ser México. Y me siento orgullosa de ser mexicana. México es el mejor país de toda Latinoamericana, ya que aquí se encuentran las playas más hermosas de todo el mundo y muy buenos restaurantes, con reconocimientos internacionales cuyos chefs son aplaudidos. La mayoría de los turistas norteamericanos y europeos son atraídos por las culturas, pero sobre todo por los habitantes. Es muy bien sabido que los extranjeros se sienten como si estuvieran en su casa, por el trato tan cálido que reciben, el compañerismo que llegan a encontrar aquí. Existen condiciones favorables para concretar negocios, al igual que también existe eficiencia en los mercados financieros. También en México encontramos mucho más oportunidades. Que México es el mejor país de Latinoamérica. Para mí, México es el mejor país de Latinoamérica porque tenemos una gran cultura, tenemos una historia increíble. México es un país maravilloso que tiene mucha historia, tenemos mucha cultura, tenemos costumbres que ningún otro lado tienen, tenemos comida típica de aquí, comida que solo aquí tenemos lugares hermosos, increíbles que son muy turísticos, tenemos lenguas que aún se mantienen aquí presentes, que aún se hablan. Entonces yo estoy muy orgullosa de mi país. Entonces para mí México es el mejor país de Latinoamérica. Es Vanessa y les voy a hablar del por qué México es el mejor país de Latinoamérica.
México es un país que se caracteriza por su estabilidad macroeconómica, con finanzas públicas sanas e inflación en mínimos históricos. La gastronomía mexicana es una de las más completas, deliciosas y prestigiosas en el mundo, a través de una mezcla de ingredientes, colores y sabores que hacen a México famoso por sus inigualables tacos en cada esquina, sus chiles en ahogada, el mole, sus picosos guisados y nunca podremos terminar. No por nada, la gastronomía mexicana ha sido nombrada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. México es un país lleno de cultura, costumbres y tradiciones únicas, artesanías y celebraciones inigualables. México es mucho más rico que cualquier otro país culturalmente hablando y vale la pena visitar uno de sus coloridos rincones. México es un país megadiverso que alberga del 10% de las especies registradas en el mundo. Somos el quinto lugar con mayor número de especies de plantas, cuarto en anfibios, segundo en mamíferos y primero en reptiles. En total existen más de 108 millones de especies escritas en el país, aunque podrían ser muchísimas más. Otras miles de razones por las que México es un gran país, pero estas son algunas de las mencionadas y pues fue todo. Es considerado el mejor país de Latinoamérica gracias a que ofrece buenas finanzas y de alguna otra forma una buena estabilidad económica. México también tiene fortalezas y muchas ventajas competitivas que lo pueden llevar a ser un país totalmente desarrollado. Sin dejar de señalar que el hecho de tener más inversionistas trayendo su dinero a México es más elevada la tasa de empleo. Nuestro país tiene excelentes resultados tanto en la economía. México también es caracterizado por la estabilidad macroeconómica que maneja. Esto sin dejar atrás las finanzas públicas y económicas, también con finanzas públicas sanas e inflación en mínimos históricos, además del excelente desarrollo estructural y también la transformación del mismo. En México de verdad existe una eficiencia en los mercados financieros, también una gran sofisticación en los negocios y un gran impulso a la innovación. Podemos decir que México está relacionado en su enorme desarrollo económico, ya que es uno de los países que manejan muchísimo más eso y en los cuales los inversionistas están dispuestos a dejar su dinero.